Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida. This Friday night in Fresno, September 27th, I want to invite you to a night of worship and prayer. El viernes en la noche vamos a estar en Fresno, este 27 de septiembre. Quiero invitarle a una noche de alabanza y oración. It's going to be at the Window of Heaven Church at 1821 North Helm in Fresno. Va a ser de las 6 de la tarde a las 12 de la medianoche en Iglesia Ventana del Cielo, en el 1821 North Helm en Fresno. Pedro Rivera Jr. will be singing. Nos va a acompañar Pedro Rivera Jr. en la alabanza. There will also be worship and testimonies, and I plan to share with you the Word of God. También habrá testimonios, alabanza, y yo voy a estar compartiendo la palabra de Dios. And then I will be praying for your physical, spiritual, and emotional needs with Pastor Roy de la Garza. Luego también voy a estar orando por sus necesidades físicas, espirituales y emocionales junto con el pastor Roy de la Garza. I know God will touch people with His love. Estoy seguro que Dios va a tocar a cada uno con su amor. So I'm hoping you will come and be blessed. Así que espero que pueda ir y recibir su bendición. Saturday morning, my doorbell rang, El sábado en la mañana alguien tocó el timbre en mi casa. and several Jehovah's Witnesses were standing at my front door. Era un grupito de testigos de Jehová. After our conversation, one of them said, Comenzamos a platicar y luego de un ratito uno de ellos dijo, «Qué bonito se ve tu jardín, se ve bien perfecto». "My front yard has a special grass that you get to see at golf courses. Y es que en mi jardín delantero tiene un césped muy especial como el que se usa en los campos de golf. My backyard also has this kind of grass, Mi jardín de atrás también tiene ese mismo pasto. but unfortunately, this last week, I started to see patches of dead grass in my backyard. Pero tristemente la semana pasada justamente me di cuenta que hay varias manchas de césped seco, Because an unseen mole was burrowing under the grass, porque había un topo escondido por debajo de la tierra que andaba haciendo agujeros, and it was destroying the roots, destruyendo todas las raíces. so that here and there the grass had died. Y por eso había parches de pasto muerto en un lado y por otro. I pulled out the dead grass and filled the holes with topsoil so it was flat like the greens of it at a golf course. Quité los pedazos de césped muerto y los rellené los agujeros con tierra para que quedara parejito como en los campos de golf. But as I was working, I felt like the Lord said, Pero mientras estaba haciendo eso sentí que el Señor me decía, Felipe, esto no sirve de nada a menos que elimines al topo. Puedes quitar todo el pasto muerto que quieras y puedes llenar los agujeros, pero si no sacas al topo, él va a seguir destruyendo en otros lados. Así pasa también con las personas. Muchas veces se hacen cambios espirituales que son solo aparentes y cosméticos, pero lo que hace falta es quitar los topos demoníacos que destruyen las vidas de las personas. As I heard this, I thought about a listener from Palmdale that had called for prayer last week. Al escuchar ese mensaje de Dios, me recordó acerca de una oyente de Palmdale, quien recientemente nos había llamado pidiendo oración. She had drifted from God and was deeply repentant. Ella se había alejado de Dios, pero estaba profundamente arrepentida. She asked God for forgiveness, and God said, Le pidió a Dios que la perdonara, y Dios le respondió diciendo, Hija mía, te perdono. next, God wanted to remove a demonic mole of fear. Pero después Dios también quería que le ayudáramos a esa mujer a sacar ese topo demoníaco del miedo que había en su vida. When I spoke the word of God, it was like a spiritual explosion took place. Y cuando le compartimos la palabra de Dios, fue como si hubiese ocurrido una explosión espiritual. She started speaking loudly in tongues and said, Ella comenzó a hablar en lenguas a toda voz y nos dijo, se salió, algo se salió de mí. and she was so happy with what God had done. Ella estaba súper contenta con todo lo que Dios había hecho. We were reminded of the absolute power of the Word of God, En ese momento el Señor nos recordó del poder absoluto de su palabra. which is alive and powerful and sharper than any two-edged sword. Palabra que es viva y poderosa y más filosa que una espada de doble filo. And rather than just covering up the damage in her life, God wanted the Word of God spoken to get rid of the demonic mole hurting her.
Y en vez de solo cubrir el daño en la vida de esa pobre mujer, Dios quería que proclamáramos su palabra para que sacáramos completamente ese topo demoníaco de su vida. The Word of God will be alive and powerful this Friday night in Fresno. Y de igual manera la palabra de Dios va a ser igual de poderosa este viernes en la noche en Fresno. So I hope you will be able to join us. Por eso estoy tan animado de que usted pueda ir con nosotros. The last time we had a service like this in Fresno, 2 women greeted us. La última vez que tuvimos uno de estos servicios en Fresno, 2 mujeres salieron a recibirnos. They had driven from Riverside. Habían manejado desde Riverside hasta Fresno. Do you know that is a 4.5-hour one-way trip? Imagínese nada más que son 4 horas y media de manejo de un solo sentido. They were hungry for God. Y es que tenían hambre del Señor. Come, hungry for God. Si usted tiene hambre del Señor, venga. This Friday. Le invitamos este viernes de las 6 de la tarde a las 12 de la medianoche en 1821 North Helm en Fresno. Be blessed by the Word of God. Venga y reciba la bendición de la palabra de Dios. And how blessed I was these past 2 weeks by our sembradores and the volunteers during our recent radiothon. Y hablando de bendición, así fueron las 2 semanas pasadas con nuestros sembradores y voluntarios durante el Radiotón. From the bottom of my heart, I want to thank you. Desde el fondo de mi corazón les quiero dar las gracias. And I am asking God to bless you for your vision, love, and obedience. Yo siempre le pido a Dios que les bendiga ricamente por su visión, amor y obediencia. Today I want to share a few comments from God's sembradores. Y ahora quiero compartir algunos comentarios que recibimos de los sembradores del Señor. First, from Chesterfield, Virginia. Primero, desde Chesterfield, en Virginia, nos dicen: un sembrador llamó para decirnos que había comenzado a escuchar Radio Nueva Vida por accidente. Estaba pasando por muchos problemas y necesitaba escuchar la palabra de Dios. Yo estaba muy preocupado, nos decía, y fue justo en esos momentos que encontré a Radio Nueva Vida por primera vez. La palabra de Dios que escuché me ayudó mucho. Él ahora nos dice que disfruta del programa El Poder de su Amor. Esta persona se dedica a manejar camiones en su trabajo y puede escuchar radio casi todo el día. Desde el área de North Hills, en Illinois, una joven escucha Radio Nueva Vida y escuchó un testimonio que le tocó el corazón y le ayudó a regresar a los caminos de Dios. Ella nos encontró en la aplicación de Radio Nueva Vida a través del internet y dijo que se sentía muy bendecida y que entendía que ya era tiempo de que también ella fuera sembradora. Del Valle de San Fernando, un oyente llamó para sembrar y nos dijo que él no era creyente. El voluntario que contestó su llamada le dio el plan de salvación y el varón recibió a Jesús en su corazón. También hablamos con una mujer de Nuevo México que lloraba tanto que ni siquiera le podíamos entender. Con mucho esfuerzo nos pudo explicar a fin de cuentas. Es que a su hijo lo habían acusado de un asesinato y ella estaba muy angustiada. Pero durante el radiotón ella llamó para sembrar y pues también pidió oración por su hijo. Poquito tiempo después de sembrar, le llamaron de la policía para avisarle que habían encontrado un video que demostraba que su hijo era inocente, porque él no estaba en la escena del crimen. Ella lloraba tanto porque estaba profundamente agradecida con el Señor. Desde la ciudad de Ogden, en Utah, un sembrador nos llamó y nos platicaba que se estaba mudando a otro estado. Ya hasta había cerrado sus cuentas del banco y todo, pero esa mañana escuchó Radio Nueva Vida y mientras escuchaba, Dios le decía que ya no se iba a mudar. Ese mismo día, él recibió una llamada de un hospital al que había aplicado y le estaban ofreciendo trabajo de tiempo completo. Desde Santa María, una mujer estaba pasando por grandes dificultades y comenzó a buscar por alguna estación de radio mientras le pedía a Dios. Fue así que encontró a Radio Nueva Vida y se sorprendió mucho con lo que escuchó. Dejó prendido el radio toda la noche y a la mañana siguiente ella se decidió a plantar también su semilla de fe. Y eso fue a pesar de que ella no tenía los recursos para hacerlo, porque estaba pasando por tiempos muy difíciles. Una sembradora de Los Ángeles compartía que un día tomó una foto con su nieta, que estaba jugando en el refrigerador para mantenerse fresca en un día caluroso. Tiempo después, ella volvió a ver la foto y se dio cuenta que su refrigerador estaba completamente vacío. No había nada de comer. Pero nos decía que ahora su refrigerador ya nunca está vacío y que Dios a cada rato, en aquel entonces, le mandaba amigos y familias para que la invitaran a comer.
We heard hundreds of stories of how God is providing for his precious sembradores. Y así como estos testimonios, escuchamos cientos de historias de cómo Dios siempre provee para sus preciosos sembradores. Thank you for sowing with Radio Nueva Vida. Gracias a cada uno de ustedes por sembrar con Radio Nueva Vida. We pledge to carefully use your seeds to expand God's kingdom with vision, faith, and integrity. Les prometemos que tendremos mucho cuidado de usar bien sus semillas para expandir el reino de Dios con visión, fe e integridad. May God richly bless you, his beloved sembradores. Que Dios les bendiga ricamente a ustedes, sus amados sembradores. In Isaiah 55:11, God says, his word is powerful and won't return empty. It will fulfill the purpose that he intends. La palabra de Dios nos dice en Isaías 55:11, Dios nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. God told Isaiah to speak his word to his people. Dios le dijo a Isaías que hablara su palabra a su pueblo, But sadly, he said they would hear the word of God, but not understand its meaning. pero tristemente él le dijo que iban a oír la palabra de Dios, pero que no la iban a comprender en su significado. But how can this be if God's word is always at work and powerful? Pero ¿cómo puede eso ser posible si la palabra de Dios siempre está obrando y tiene gran poder? How can we hear it and not understand its meaning? ¿Cómo podemos oír y no entender su significado? Well, when we are hearing it, like today, we are either responding to God's word Bueno, cuando la escuchamos, así como lo estamos haciendo ahorita, tenemos dos opciones. Vamos a responder a la palabra de Dios or we are hardening our hearts, hearing but not understanding. o vamos a endurecer nuestros corazones, escuchando pero no entendiendo. Because God's word is alive and powerful, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. when we listen, it is either moving us closer to God, like this woman from Palmdale, Cuando escuchamos, pasa una de dos. O nos acercamos a Dios como la mujer que nos compartía su testimonio de Palmdale, or it is moving us away from God. o si no, nos estamos alejando de Dios. The difference is how we receive his word. La diferencia está en cómo recibimos su palabra. Are we humble and teachable, ¿Somos humildes y abiertos a aprender de Dios? or is our heart hard? ¿O nuestro corazón es duro? You see, God's message softens a receptive heart or hardens an unreceptive heart. Se puede dar cuenta, el mensaje de Dios ablanda el corazón que escucha o endurece el corazón desobediente. Today, as the Lord shares his heart with us, let's open our heart to fully receive what he wants us to hear. Ahora que escuchamos nosotros del corazón de Dios, vamos a abrir nosotros también nuestros corazones para recibir abiertamente lo que Él quiere que escuchemos. Last week, during the final week of our radiothon, I felt like the Lord, who is our boss here at Radio Nueva Vida, daily gave us instructions. La semana pasada, en la última semana de nuestro radiotón, sentí que el Señor, quien es el jefe de aquí de Radio Nueva Vida, nos daba instrucciones cada día. Tuesday morning, when seeking God, I felt like he asked me to turn to Ecclesiastes 3:7, which says, El martes en la mañana, mientras buscaba yo al Señor, sentí que me decía que leyera en Eclesiastés 3:7, en donde dice, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. I knew he was referring to the prior day when I was asking him many challenging questions about the radiothon. Y yo sabía que Él me había dado esta palabra porque el día antes yo le estaba haciendo muchas preguntas durante el radiotón. Monday had been a difficult day, Es que el lunes fue un día muy difícil. with many fiery darts from Satan. Nos llegaron muchos dardos del enemigo. For example, 3 stations went off the air. Por ejemplo, 3 estaciones se salieron del aire. And I was complaining to God, and the next morning I felt like he told me, Yo me estaba quejando con Dios y a la mañana siguiente sentí que Dios me decía, Felipe, hay momentos para estar en silencio y hay momentos para hablar. the Lord was telling me that it would have been better to be silent than to murmur the words I had spoken. El Señor me estaba dando a entender que habría sido mejor para mí haberme quedado callado en vez de andar quejándome con todo lo que le dije. I asked for forgiveness, Le pedí perdón. and then he asked me to turn to Luke 11, where Jesus tells the story
about two friends. Y luego el Señor me mostró que tenía que leer en Lucas 11, en donde Jesús cuenta la historia de dos amigos. An unexpected visitor came to visit one of these friends in the middle of the night. En donde llega visita a medianoche, una visita inesperada a uno de estos dos amigos. Unfortunately, he didn't have any food to offer his guest. Y como no tenía nada que comer para ofrecerle a sus visitas, So he went next door, even though it was midnight, and started knocking on his friend's door. entonces fue a la casa de su vecino, a pesar de que era medianoche, y entonces comenzó a tocar la puerta de su vecino. His knocking was heard, Escucharon su toquido, but he didn't get the response he hoped. pero nadie respondió a la puerta como él esperaba. His friend was upset because it was so late. De hecho, su amigo estaba molesto porque ya era muy noche. He yelled at him. Su amigo le contestó, vete, ya estoy en la cama y es medianoche. How discouraging. Qué desánimo. Hearing a rebuke like this, I probably would have given up and gone back home. Escuchando una reprimenda como esa, pues si me hubiera pasado a mí, a lo mejor yo me habría rendido y me hubiera regresado a mi casa. But Jesus said, Pero Jesús dijo, sigue tocando, sigue buscando, aun si te sientes desanimado. Tus amigos no se querían levantar de la cama para ayudarte, pero ¿sabes qué? Si sigues tocando, se van a levantar por tu persistencia, porque no te rendiste, porque seguiste tocando y tocando hasta que recibiste lo que necesitabas. Jesus was teaching all of us to be persistent, Jesús nos estaba enseñando a todos que fuéramos persistentes to never quit, y que no nos rindiéramos, to keep knocking, que siguiéramos tocando keep asking, y seguir pidiendo. and keep seeking from God. Y por supuesto, seguir buscando de Dios. When I finished reading this passage, I knew this word from God was also for us at the Radiothon. Y cuando terminé de leer ese versículo, supe que esa palabra de Dios también era para nosotros durante el radiotón. I felt like God was saying, Era como si Dios nos estuviera diciendo, Felipe, así como la parábola, sigue pidiendo a tus amigos, a los oyentes, pídeles alimento para que puedas compartir ese pan de vida con tus visitantes, los nuevos oyentes que constantemente llegan a visitar escuchando la radio. Quizá tus amigos están muy cómodos, como aquel en la parábola que estaba muy acostado. Pero si persistes y sigues preguntando, las personas van a escuchar tus toquidos y responder, y van a darte el pan que buscas para compartir con otros. So thank you, dear listeners who got out of bed during this radiothon and responded to our knocking to release bread to feed others. Así que le quiero dar gracias, mis amados oyentes, a todos ustedes que salieron de sus camas durante este radiotón y respondieron cuando tocamos a su puerta para dar pan de vida para alimentar a más personas. I shared God's word with our employees on Tuesday. Yo compartí esa palabra de Dios con nuestros empleados el martes. I told them God is telling us to keep knocking. Yo les decía que Dios nos pedía que siguiéramos tocando. The next day, on Wednesday, once again God shared his heart with us for the radiothon. El próximo día, el miércoles, una vez más Dios me compartía de su corazón con nosotros para el radiotón. I felt like he said, turn to John, the 2nd chapter, where Jesus makes a whip and drives the cattle, sheep, and money changers from the temple. Sentí que el Señor me decía, mira en Juan capítulo 2, en donde Jesús estaba armando un látigo y corre del templo a las vacas, las ovejas y los cambiadores de dinero. The Lord was showing me how he was angry because these temple money changers were ripping off the people seeking to worship him. El Señor me mostraba cómo estaba furioso porque los cambiadores de dinero estaban robándole a la gente que buscaba adorarle. And I remembered a powerful vision God had shown me in the past, Y me acordé de una poderosa visión que el Señor me había dado hacía un tiempo, where I looked in the distance and I saw Jesus hanging on a cross. en donde miraba a distancia y veía a Jesús colgado en la cruz. When I came close, I saw that there was something stapled to the wood of the cross. Pero cuando me acerqué yo me di cuenta que había algo engrapado sobre toda la cruz. I could see there were business cards stapled to all the wood of the cross. Me fijé bien y eran tarjetas de presentación de muchos negocios sobre la madera de toda la cruz. And I also noticed that standing in front of Jesus were businessmen who were angry because the blood of Jesus had ruined their business cards. Me di cuenta también en esta visión que habían hombres de negocios parados frente a la cruz y ellos se veían muy molestos
porque la sangre de Cristo había manchado sus tarjetas de sus negocios. Then I felt the wrath of Father God because callous people were using his son, Jesus, for their financial gain. Luego sentí la ira de Dios Padre, porque esa gente tan insensible estaba usando a su Hijo Jesucristo para sacarle dinero a la gente. God was reminding me that there are ways of raising money that he doesn't like, Entonces Dios me mostró que hay maneras de pedir dinero que a Él no le agradan, like in the temple and the vision that he had shown me. como los cambiadores de dinero en el templo, en la visión que Dios me dio de la cruz. But then I felt God say, Pero luego sentí que Dios me decía, sin fe es imposible agradarme. Y este radiotón ustedes le están pidiendo a la gente que tomen un paso de fe y obediencia. Le están pidiendo a la gente que me crea con sus finanzas. Eso es más importante que el dinero. Al convertirse en sembradores, van a acercarse más a mí en fe. Y esas acciones sí que me agradan. once again, we had a meeting, Entonces tuve otra junta con los empleados. and I shared with our employees what the Lord had said about raising money. Y compartía con todos lo que el Señor me había dicho acerca de colectar dinero. I told them our boss is saying to keep knocking Les dije, nuestro jefe dice que sigamos tocando. and understand that when we do this, it is pleasing to God because we are encouraging people to take a step of faith towards him. Y que era importante que entendiéramos que cuando hacíamos eso le agradaba a Dios porque estábamos animando a la gente a tomar un paso de fe hacia Él. The next day, on Thursday, I felt like the Lord directed me to read Genesis 47, which shares about a horrible famine in Egypt. Después de ese día, al jueves, sentí que el Señor me dirigía entonces a leer en Génesis 47, donde hablaba acerca de una gran hambruna en Egipto. It was so bad the people had to give up their livestock Fue tan horrible que la gente tuvo que entregar su ganado and then their land to the Pharaoh so they could get food to stay alive. y luego sus tierras al faraón para poder recibir algo de comida y mantenerse vivos. In reading this, I felt like God was showing me that today there is a famine in the souls of so many people. Cuando leía eso en la palabra, sentí que Dios me mostraba que hoy en día hay una gran hambruna también, pero en las almas de muchas personas. And God wanted to remind us to be compassionate with all we spoke to during the radiothon because so many are suffering. Dios quiere que recordemos que tenemos que ser compasivos con todas las personas con las que hablamos durante este radiotón, porque muchas personas están en sufrimiento. Once again, we had a meeting and I shared what our boss wanted everyone to hear. Entonces llamé a todos otra vez a una junta y les compartí lo que el jefe quería que todos supiéramos. Then on the final day, last Friday, I felt like the Lord said, turn to Galatians 5:7, which begins with these words. Luego, el último día, el viernes pasado, sentí que el Señor decía, mira en Gálatas 5:7, en donde comienza el versículo con las palabras, ustedes corrían bien. Once again, we had an employee meeting and I shared the Lord's encouraging words with all of our tired employees. Ese día también tuvimos una junta y le compartía las palabras de ánimo del Señor a todos los empleados que ya estaban algo cansados. Ustedes corrieron bien. When the radiothon was over, I realized that God was trying to teach all of us a very important spiritual lesson. Cuando terminó el radiotón me di cuenta que Dios estaba tratando de enseñarnos a todos una lección espiritual muy importante. He wants all of us to better understand that He wants to guide and direct our lives, our ministries, and our churches. El Señor quiere que todos nosotros entendamos que Él quiere guiarnos, dirigir nuestras vidas, ministerios y nuestras iglesias. And that instead of leaning on our own wisdom, He wants us to rely on Him and recognize He is able to speak and guide us. Y que en vez de que cada uno de nosotros confiemos en nuestra propia sabiduría, Dios quiere que dependamos de Él y que reconozcamos su habilidad de hablarnos y guiarnos. I can't tell you how important it was for Radio Nueva Vida to receive God's guidance during this radiothon. No se imagina lo importante que fue en esos momentos para Radio Nueva Vida recibir la guía de Dios durante el radiotón. His words gave us perseverance, confidence, compassion, and great encouragement. Las palabras que Dios nos dio cada día nos permitieron tener perseverancia, seguridad, compasión y mucho ánimo. And today He's encouraging all of us to hear His words about this matter. Y ahora mismo Él también nos quiere dar ánimo a cada uno de nosotros a escuchar de su palabra con respeto a este tema.
Dear one, if we are in a spiritual battle, Mis amados, si están en una batalla espiritual, or if we are making difficult decisions, o ya sé que esté tomando decisiones difíciles, God wants to speak into our lives His living and powerful words of life. Dios quiere hablar a nuestras vidas sus palabras de poder y vida. God's word says in Proverbs 3, 5, and 6, La palabra de Dios nos dice en Proverbios 3, del 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Today I believe God has spoken His word into our hearts. Yo creo que Dios nos habla su palabra a nuestros corazones. He wants to direct our paths to help us make godly decisions. Él quiere dirigir nuestros caminos para ayudarnos a hacer mejores decisiones en Él. And He will do this if we believe He is able to speak to us and submit to His word. Y Él lo hará si creemos que Él tiene el poder de hablarnos y si nos sometemos a su palabra. Amos 2:11 says, Amós 8:11 dice, He aquí que vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Today God is challenging us to examine our hearts to see if we are in a famine. Ahora Dios nos está retando a examinar nuestros corazones para ver si estamos en hambruna, A famine of His word. una hambruna de su palabra. Perhaps today we need to honestly recognize that we are listening, but not really hearing God's word. Quizá el día de hoy necesitamos reconocer honestamente si estamos oyendo, pero no estamos escuchando la palabra de Dios. And today God wants us to say, Hoy Dios quiere que digamos, Lord, I want to hear you. Señor, quiero escucharte. I want you to guide my Te steps. pido que guíes mis pasos. Help me grow my trust in you. Permite que aumente mi confianza en ti. Help me so your word doesn't go in one ear and out the other, Ayúdame para que tu palabra no me entre por un oído y se salga por el otro, causing my heart to get harder because I'm failing to respond to you. lo cual provocaría que mi corazón se haga duro por no responder a tu llamado. Dear one, God loves us and wants to bless us, Mis amados, Dios nos ama y quiere bendecirnos, which He will do when our heart says, y nos va a bendecir cuando nuestro corazón diga, Lord, I know your word is alive and powerful. Señor, sé que tu palabra es viva y eficaz. So speak to me. Te pido que me hables. Help me to hear your voice. Ayúdame a escuchar tu voz. Guide me. Guíame. Give me a submissive, teachable heart, Dame un corazón que se someta a ti y aprenda tus preceptos. eager to obey your living and powerful word. Un corazón ansioso de obedecer tu palabra viva y poderosa. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Father, this message is interesting, Padre, este mensaje es tan interesante. and I'm thinking about it because this morning Y pienso porque en esta mañana you had me read a passage in John, the 6th chapter. me permitiste leer un mensaje en Juan capítulo 6. And it talked about the boy with the 5 loaves and 2 fish. Y hablaba de este niño con sus panes y sus peces. And then I read that same miracle in Matthew, Mark, and Luke. Y luego leo ese mismo milagro en Mateo, Marcos y Lucas. And then I just waited before you, Y luego esperé en ti, eager to hear your heart. ansioso de escuchar tu corazón. And you began to share with me things, Comenzaste a compartir conmigo algunas cosas interesting things, muy interesantes about this miracle acerca de ese milagro and why it happened. y por qué pasó. And as I heard those words, Y mientras yo escuchaba, it brought encouragement to me. me animó bastante. It reminded me that you are alive. Me recordó que tú estás vivo. I was able to get up and go into the day, Y eso me ayudó a levantarme y seguir mi día, knowing that you are with me sabiendo que tú estás conmigo and you want to guide me. y que quieres guiarme. And Lord, every one of your children, Y Señor, cada uno de tus hijos, we all need this. cada uno de nosotros necesitamos esa guianza. No matter what kind of a job we have, No importa qué trabajo tengamos, all of us, we need the living word todos necesitamos tu palabra viva, revealed in our hearts. que sea revelada a nuestros corazones. Lord, we can't do this without you. Señor, no podemos hacerlo sin ti. So help us today Te pido que nos ayudes to recognize how our heart is a reconocer en qué situación está nuestro corazón and help us to ask you y que te podamos preguntar, to make our heart soft que te podamos pedir que suavices nuestro so we corazón can hear you
para que escucharte and follow your y guidance. seguir tu guianza. You are alive. Porque tú estás vivo, You are close. estás cerca de nosotros. You are powerful. Eres poderoso, Señor, And you want to guide your people. y quieres guiarnos a todos. Thank you, Lord. Gracias, Señor. And God bless Dios your bendiga. sembradoras. Dios bendice a los sembradores. Radio Nueva Vida, una estación sostenida por oyentes como usted.